Eh, estimados estudiantes, está conectando, listo, ya está grabando. Estimados estudiantes, tengan todos muy buenos días. Quien le hable, profesor Michel Romero Arteaga, profesor del curso de Derecho de Familia y Sucesiones. En la sesión de hoy, nosotros vamos a ver algunos temas que tenemos pendientes, como es el tema de los alimentos. Vamos a ver el tema de los alimentos, vamos a ver el tema de las instituciones de complementarias de auxilio familiar. El proceso de alimentos es un tema vital, fundamental en lo que corresponde a derecho de familia, porque es un tema muy recurrente. Más o menos el 80, discúlpenme, el 70% de la carga procesal de un juzgado de paz letrado va a corresponder a los temas de alimentos. Y a los temas de alimentos en sus distintas modalidades. Ejemplo, aumento de pensión alimenticia, reducción de pensión alimenticia, exoneración de pensión alimenticia, prorrateo de pensión alimenticia propiamente dicho. Dentro de todo esto, más o menos el 70% de la carga que se tiene a nivel de los juzgados de paletrados corresponden a los procesos de alimentos. Como usted ve, esa interrogante que podemos entender por alimentos. Los alimentos podríamos establecer que es lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia. Educación, instrucción y capacitación para el trabajo, también los gastos de la madre desde la concepción. Debemos de tener en cuenta que los alimentos no es, ojo, comida propiamente dicho nada más, sino ustedes ven un abanico de situaciones. ¿Qué quiere decir? Que lo que se busca es alimentar en todas sus facetas a ese menor, a esa persona, porque toda persona es un ser biopsicosocial y siendo un ser biopsicosocial requiere alimentar pues la psiquis, ¿sí? El soma y así sucesivamente para que esta persona, este menor, tenga un desarrollo integral. ¿Cuáles son las características del derecho alimentario? En primer lugar, como característica del derecho alimentario es que es intransmisible. ¿Sí? La obligación no se puede transmitir a ninguna persona. ¿Sí? No se puede transmitir a ninguna persona. El obligado es el que directamente debe de cumplir la obligación, salvo, como ya lo veremos en su oportunidad, salvo de que dentro de este contexto se considere algo muy en particular, algo muy en particular. ¿Y qué es lo siguiente? Es que el obligado directamente esté imposibilitado al cumplimiento de esta obligación. Ahí sí se va a transmitir, se va a trasladar a otro de en que en prelación se encuentran obligados al cumplimiento de los alimentos. ¿Sí? Pero siempre y cuando que lo directamente obligado se vea imposibilitado de cumplir con ello. Irrenunciable. El derecho alimentario, una de las características o caracteres fundamentales es que no es renunciable, no se puede renunciar al derecho alimentario.
¿Sí? Ejemplo, que pongan en un acta de conciliación que, bueno, como la madre tiene suficientemente ingresos, renuncia a realizar cualquier pretensión en contra del demandado con motivo de los alimentos que le corresponde a su menor hijo. Ese derecho es totalmente irrenunciable. Más, ella misma no podría consignar en un acta que renuncia a poner cualquier acción, interponer cualquier acción en contra a fin de reclamar la pensión alimenticia. Eso no puede ser. Intransigible, ¿sí? Intransigible. Eh, el derecho alimentario, ¿sí? La obligación, el derecho alimentario, básicamente podría conciliarse, pero más no podría transigirse, ¿sí? Si no, no podría transigirse, ¿sí? En ese contexto, ¿sí? En ese contexto, debe de tenerse en cuenta, debe de considerarse, ¿sí? Válidamente que no podemos entrar a una transacción, ¿sí? A una transacción. Porque la transacción establece, invoca relaciones, concesiones recíprocas que se dan la parte. Y si es ello así, ¿sí? Y si es ello así, debe de considerarse, ¿sí? De establecerse que no se puede hacer la transacción. Conciliar, sí, porque imaginemos que diga, oye, ya, la deuda por alimentos que me tienes, miren una transacción, es de 12.000 soles, 10, 11.000 por los alimentos propiamente dicho que estás ah, atrasado y 1.000 con respecto a los intereses. Bueno, ya, mira, vamos a hacer algo. Para que me pagues, me pagas 10 y con eso saldamos la obligación. Y no voy a proseguir ninguna acción legal en relación a el cobro de estos devengados. Oye, si está, miren, se ha hecho una concesión y prácticamente esa concesión está inmerso a un a una renuncia que se hace del derecho alimentario. Vuelvo a reiterar, ¿se puede conciliar? Sí, pero no se puede transigir la obligación alimentaria, porque la transacción implica una concesión recíproca. Es incompensable. Eh, ¿Qué podemos entender? A ver, alguien por ahí por la compensación. ¿Qué podemos entender por la compensación? Dar algo a cambio por esa deuda, doctor. Ok, ok, así es. En derecho de obligaciones, usted ha visto que la compensación es una forma, ¿sí? Una forma de extinguir las obligaciones. Me explico. El hermano de la madre del menor, cual ha demandado por alimentos al papá de su hijo, ¿sí? Le debe al demandado por alimentos 10.000 soles. Y han sacado la cuenta que por devengados debe él 11.000 soles. Bueno, le dice, tu hermano me debe 10, toma 1.000 soles y ya compensamos la obligación. ¿Sí? Acá
debemos de tener muy en cuenta que no se puede establecer que no se puede compensar una obligación con otra obligación. Se tiene que cumplir de manera directa. Ahora, ¿quiénes son los habilitados para poder demandar por alimentos? En primer lugar, los que pueden demandar por alimentos son los cónyuges, los ascendientes y descendientes, los hermanos, el hijo alimentista. Ellos son los que deben, pueden demandar por alimentos. ¿Sí? Miren que ascendiente, descendiente, cónyuge, hermanos y el hijo alimentista, en todas y cada una de las circunstancias hay un vínculo, hay un vínculo. Eh, Hay que tomar algo muy en particular, que es esta figura del hijo alimentista. El hijo alimentista, que ya con la prueba de ADN prácticamente esa figura ha desaparecido, la figura del hijo alimentista se da dentro del contexto de que, oye, la madre demandó por filiación, pero no pudo acreditar que efectivamente ese demandado es el padre biológico, estoy hablando cuando no había prueba de ADN, que ese padre debe de tenerse en cuenta que si no se acreditó, cuando no había la prueba de ADN, la relación paterno-filial, ese niño podría haberse beneficiado como hijo alimentista. Es decir, la madre de este menor demandaba al presunto padre y le asignaban una pensión alimenticia hasta los 18 años. Eso era todo lo que podía obtener el hijo alimentista. Ojo, no tenía derecho a llevar el apellido del padre, no tenía vocación hereditaria, no había padre potestad dentro de ello, nada más el presunto padre demandaba, era demandado porque presuntamente era el padre y no se había podido enrolar la relación paterno-filial. Presupuestos para el establecimiento de una pensión alimenticia. ¿Sí? Hay que tener en cuenta varias cosas. Estado de necesidad, capacidad económica del obligado y vínculo del acreedor alimentario y el obligado. Algunos libros ustedes van a poder ver, estimados estudiantes, lo que corresponde a la norma legal que respalda el derecho alimentario. Pero veamos en contexto. Estado de necesidad. ¿Todos los niños tienen el mismo estado de necesidad? La respuesta va a ser a la larga no. ¿Sí? La respuesta va a ser a la larga no. Todos los niños no tienen estado de necesidad. ¿Sí? En ese contexto podemos establecer ejemplo. Tenemos un niño de 10 años que, bueno, está bien de salud, lo único que requiere es comida, educación, recreación, capacitación para el trabajo. Y tenemos otro niño, ¿sí? Del mismo nivel socioeconómico, que tiene 10 años, pero además han diagnosticado una enfermedad y requiere un tratamiento especializado. Pregunto, ¿estos dos niños tienen el mismo estado de necesidad? ¿Sí o no? No, doctor. Ok, mire cómo difiere el estado de necesidad. Otro, hay un niño
que está, tiene 10 años, está en un colegio particular, es llevado con movilidad de ida y de vuelta. En su círculo de amigos están acostumbrados a viajar, por ejemplo, en el mes de julio, irse a Miami, a Disney, y en el verano irse a Caribe con los amigos. Y hay otro niño, bueno, que estudia en un colegio nacional, participa de actividades regulares, extracurriculares en su colegio. eh, Está en óptimo estado de salud igual que el otro niño. Pregunto, ¿los dos niños van a tener el mismo estado de necesidad? ¿Sí? ¿Van a demandar el mismo monto dinerario para satisfacer su estado de necesidad? Sí, no. En este caso no, Usted doctor, no, porque los dos niños no tienen tampoco. ese mismo nivel de Muy vida. bien, muy bien. En esas dos circunstancias, miren cómo varía el estado de necesidad de un menor. Pero la otra cara de la moneda es la capacidad económica. Hay una persona que trabaja en una empresa como personal de seguridad y gana el sueldo mínimo vital. Y otro padre de familia que es director en un banco y gana el monto de 50.000 nuevos soles mensuales. Pregunto, ¿estos dos padres de familia tienen la misma capacidad económica? Sí, no. No, doctor. Ok, dos padres de familia, los dos son directores en distintos bancos, cada uno gana 50.000 soles. El padre A tiene esposa y dos hijos. Y el B nada más tiene esposa. Pregunto, ¿la capacidad económica de los dos es el mismo? No, ¿Por qué no? porque Está bien la respuesta, pero ¿por qué no? uno tiene más responsabilidad, o sea, también tiene que pasarle más Así a sus es, hijos. así es. Uno tiene más cargas. Oye, pero la capacidad se da en base a los ingresos, sí, pero también a las obligaciones que tengo. ¿Sí? No es lo mismo una persona soltera que gana 50.000 soles que una que tiene tres hijos, tiene esposa y tiene una madre que mantener. La capacidad económica en los dos son totalmente distintos, ¿sí? Totalmente distintos. Ahora, por otro lado, también debemos de tener en cuenta, ¿sí? Debemos de tener en cuenta el vínculo entre el acreedor alimentario y el obligado. El beneficiario con los alimentos, por ejemplo, oye, demanda alimentos el hijo, perfecto, hay un vínculo, relación paterno-filial, o el padre le manda alimentos al hijo, ¿sí? O la cónyuge demanda alimentos, ¿sí? Miren, se tiene un vínculo de por medio, pero hay en dos circunstancias, para no irme, en dos circunstancias en las cuales se puede demandar por alimentos y no hay un vínculo. ¿Me lo podrían decir ustedes? A ver, ¿en qué circunstancias? Voy a repetir la pregunta, Ah, doctor, por favor. claro. Como ya hemos visto, uno de los presupuestos es el vínculo. Ahora, hay dos supuestos en las cuales no hay vínculo, pero se puede demandar por alimentos. ¿En cuál sería?
A ver, ideas. Bueno, una de ellas sería los hermanos, doctora. ¿Qué grado de parentesco tiene el hermano? No tiene, el hermano no es pariente. Pregunto. No, doctor, sino que a su pregunta se refería a los que tienen vínculo directo, ¿verdad? No, 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 pero vínculo es vínculo. O sea, el hermano tiene algún vínculo con el alimentista. A ver, ¿Un hijo no reconocido? un hijo no... A ver, pero si no lo reconoce, ahorita a la fecha, a ver, si un hijo no lo he reconocido, ¿sí? ¿Qué va a hacer la madre? Le va a iniciar un proceso de filiación extrajudicial y consecuente de alimentos, doctor. Claro, acumulativamente, ¿sí? Ahora, hay que tener muy en cuenta, miren, ahora, ¿qué hemos conversado de el hijo alimentista? ¿Quién es? Un ¿Quién hijo es el hijo reconocido. Es alimentista? el que Ah, tiene el derecho, pues, doctor, el derecho legal de recibir una pensión de alimentos. ya, pero hay un vínculo filial. Hemos conversado, y por eso se los he dejado allí, la figura del hijo alimentista se da cuando no había la prueba de ADN, no se había podido acreditar la relación paterno-filial. Es decir, y el presunto padre, que no se había acreditado la filiación, eh, era tenía que cumplir con una pensión alimenticia hasta los 18 años, nada más, ahí terminaba. Miren, aquí no hay ningún vínculo. Ojo, doctor, pero ahorita, y si hacemos la prueba de ADN, sí, ahí se va a establecer. Lo que pasa es que esta figura viene ya de años atrás, tengan en cuenta que el código del 84 aún no se ha derogado, pero prácticamente pues esta figura del hijo alimentista ya está desfasada, pero el código la tiene. Y el otro es cuando la excónyuge, miren, está en estado de necesidad, eh, debe de considerarse que el ex esposo debe de abonar una pensión alimenticia. ¿Sí? Oye, pero si es ex cónyuge, ¿hay vínculo? No, ya están divorciados. ¿Sí? Si no, miren la figura del hijo alimentista, la posibilidad de que pueda demandar alimento, que está como figura aún ahí, y en la figura de lo que corresponde a el ex cónyuge que puede demandar por alimentos, también, miren, no hay ningún vínculo. Lo que pasa que los alimentos en esos casos, además de ser, los alimentos son una obligación legal, moral, sí, pero también, como verán, en el caso del ex cónyuge y del hijo alimentista, es un tema de solidaridad, ¿sí?
¿Qué debemos de entender por prorrateo? ¿Qué debemos de entender por prorrateo? La distribución, Distribución. A ver un ejemplo. o sea, Un ejemplo. A ver, le escucho. bueno, en base a la pantalla, ¿no? Lo que puedo imaginar es, por ejemplo, lo que estábamos conversando de la carga de los padres, por ejemplo, si el papá tenía tres hijos que mantener, digamos, tenía que distribuirse equitativamente el sueldo que reciba el padre para que cada niño tenga lo suficiente para vivir. Ok, ok. Mire, el padre gana el mínimo vital, tiene 4 hijos. A cada uno le corresponderá lo suficiente para vivir. Él gana el mínimo. No le alcanza lo suficiente para vivir si que tiene que ganar el mínimo, pero el 60% se divide entre los hijos que tiene. Doctor. Claro, claro, eso no se puede pasar, alterar, eso es clarísimo. Pero gracias por su intervención. Más o menos, sí por ahí va a ir la idea. Primero vamos a conversar un tema en lo cotidiano. Ejemplo, oye, se van a jugar fulbito 10 compañeros. Y después dicen, oye, hacemos una chanchita, lo clásico, hacemos una chanchita para comprar una Coca-Cola de 3 litros y tomar. Perfecto. ¿A cuánto le corresponde a cada uno si la de 3 litros está a 6 soles? 60 céntimos. ¿Y qué es lo que se ha hecho en este momento? Se ha prorrateado el costo, ¿sí?, de la gaseosa. Acá, trayendo eso a colación, vamos a tener dos tipos de prorrateo, tal y como nos ha dicho su compañera. Uno es por el número de obligados y el otro es por el número de acreedores alimentarios. Ejemplo, el padre demanda por alimentos. Sí, pues, pero son 3 hijos. Imaginemos que el estado de necesidad sea del padre de 3.000 soles mensuales, porque tiene algunas dolencias. ¿A cuánto le corre? Si son 3 hijos, ¿cómo se prorrateará eso? A ver, si son 3 hijos, ¿cómo se prorrateará esto? Estado de necesidad del padre, que es el acreedor alimentario, es de 3.000 soles. Tiene 3 hijos. ¿A cuánto le va a corresponder a cada uno? ¿Cómo se va a prorratear ello? ¿Ideas? ¿Cuánto le correspondería Doctor, pasar a cada uno de los en hijos? partes iguales, doctor. Son tres hijos. Ya, Doctor, disculpe, lo escucho, doctor. en tal caso no se tendría que primero sacar el 60% del sueldo del padre para eventualmente recién prorratear. Ojo, aquí el padre es una persona de la tercera edad y está demandando a los hijos. El padre no tiene pensión alguna. El padre lo que requiere es alimentos para su comida y sus medicamentos. Y todo eso suma 3.000 soles mensuales. Él tiene 3 hijos. Por eso, si Ah, los ok. 3 hijos... ¿Me Recién entiendo entiende la la idea? premisa, doctor. Sí, sí, recién entiendo bien la premisa. Ok, Eh, ok.
Pero la Lo ley no escucho. establece, doctor, un mínimo establecido que cada hijo quizá pueda dar, así como el 60% en caso de los padres hacia los hijos. A ver, en cualquier caso, de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres, viceversa, el máximo embargable es el 60%. ¿Sí? Eso es el máximo embargable. Pero imaginemos que cada uno de los hijos, pues los tres tienen la misma capacidad económica, todos tienen un menor hijo, nada más, y cada uno gana 25.000 soles. ¿A cuánto se prorrateará? Ah, bueno, doctor, entonces en este caso lo ideal sería que den 1.000 cada uno, pues, ¿no? 1.000 cada uno. Miren esa premisa. Otra, hay un hijo que gana 25.000, el estado de necesidad del padre es 3.000 y los otros ganan el sueldo mínimo. Pregunto, ¿cómo se prorrateará? ¿Los tres tienen la misma capacidad económica? No No, tienen la misma capacidad, doctor. Pero Claro, ahí el proceso de lo alimentos, escucho. el proceso de alimentos se debe dirigir individualmente a cada hijo, no sobre los tres, ¿no? En conjunto, sino a cada uno. Y de cada uno, de acuerdo a su capacidad económica adquisitiva, bueno, se saca el porcentaje que tiene que dar para su padre, contando también a sus hijos. Claro, claro. Más tangible, a todos no se va a demandar a la vez. ¿Cuál es el tema? Cuando es prorrateo de pensión alimenticia, los tres hijos tienen que intervenir. O sea, en el prorrateo va a estar el padre, ¿sí? Y los tres hijos. Ahí van a estar. Una cosa es el establecimiento de una pensión alimenticia y otra cosa es el prorrateo. Y más claro lo vamos a tener aquí, en base al número de acreedores alimentarios, es decir, los hijos. Los acreedores son varios, uno es el obligado. En el caso anterior de los obligados, teníamos que eran varios los obligados y uno nada más el acreedor. Ahora es a la inversa y me van a atender en un ejemplo. Miren, había un trabajador administrativo en una universidad que tuvo una relación sentimental con una profesora. Producto de esa relación sentimental tuvo un niño. Bueno, ella nunca lo demandó por alimentos, nada más le pidió que lo firme, que lo reconozca la criatura y, bueno, ella tenía sus ingresos, nunca lo demandó. Pasaron 3 años y tuvo otra relación sentimental con un personal o una chica que era del personal administrativo y tuvo un niño. Ella, como era jefa administrativa, le pidió que lo reconozca, no lo demandó. Pasaron 4 años más y tiene otra relación sentimental con una docente de esa universidad. Y le salen mellizos, mellizos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Miren, como ya pasa el tiempo y va creciendo la criatura, tiene más necesidades, ella dice, no, el padre también tiene que hacerse de una obligación. No quiere cumplir directamente, lo demandó por alimento. El juez le asignó para ese niño el 30%, ¿sí? Y la que demandó después, la que tuvo mellizos, demanda por alimentos. Y el juez le otorga el 50%. Pasado medio año, el segundo hijo de él, la madre, lo demanda por alimentos y el juez le otorga el 30%. ¿Cuánto suma en porcentaje? Se pasó 110, doctor. 110%. ¿Se le podrá retener el 110%? Eso es imposible. Si el máximo que dice la ley es el 60%. Ahora, el primero está cobrando su pensión alimenticia. A los segundos
Miren, el juez sacó la sentencia de donde otorgó a los dos niños el 50%, ofició a la universidad, al centro de labores, y que dijo la universidad, señor juez, no puedo cumplir con su mandato. Mire, porque excede el máximo embargable. Oye, entonces, y de ahí demandó el otro, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que reciban una pensión alimenticia? Todo dependiendo del estado de necesidad de cada uno de los menores. Aquí la que inició el proceso fue la madre de los dos niños. Inició un proceso de prorrateo de pensión alimenticia. ¿Sí? Donde estaba la madre, el primer niño, el segundo niño y los dos últimos niños. ¿Para qué? Para que, como los cuatro estaban, no tenían ninguna dolencia, no tenían ninguna excepcionalidad, le asignaron el 15% a cada uno de ellos. ¿Está claro el panorama? ¿Sí? ¿No? Preguntas, interrogantes hasta aquí. ¿Dudas? ¿Dudas? Señorita Leslie, le escuchamos. Doctor, una preguntita. ¿Quién solicita el prorrateo de pensión alimenticia en el segundo caso? O sea, ¿puede hacerlo la A madre ver, normal? en el segundo caso, en este caso que les he explicado, eh, lo solicitó la madre de los mellizos, pero también bien podría solicitarlo el deudor alimentario. Oye, me están grabando, pues yo de dónde voy a pagar 110%. Hacemos un prorrateo de pensión alimenticia para que dentro del máximo embargable a cada uno se le asigne lo que le corresponde. Listo. ¿Está bien, Pero señorita? sí, pero en conclusión, o sea, si es que a sabiendas la madre de los últimos mellizos, como ya sabe la situación, entonces esa madre sí puede solicitar el prorrateo. Claro, pero hay que tener en cuenta algo. Para tener un prorrateo de pensión alimenticia no es que lo hago directamente. Primero se me tiene que declarar el derecho alimentario. ¿Estamos? El derecho alimentario se me declara y con eso ya puedo, oye, no se puede ejecutar, hay varios, está prácticamente, tiene varios hijos, me voy al prorrateo. O sea, primero hizo el proceso de alimentos o tiene que hacer el proceso de alimentos donde le declaran su derecho y después el proceso de prorrateo de pensión alimenticia. O sea, sería dos procesos judiciales. Doctor, y en ese prorrateo solicitado por la madre, ¿puede en alguna de las situaciones que la beneficie más a ella por el hecho de que son dos, o sea, mellizos, o tiene que ser sí o Eh, sí a ver, equitativamente? A ver, que a esa madre le van a depositar un mayor monto dinerario, sí, pero no va a ser porque hay alguna diferencia. Por ejemplo, oye, dos mellizos más los otros dos niños de madres distintas son cuatro. Si todos tienen el mismo estado de necesidad y el máximo embargable sería 60, ¿cuánto le corresponde a cada uno? ¿Qué porcentaje? El 20, pues no, doctor, 20. ¿El 20, segura? No, ¿60 entre no 4, entendí. 20? Ah, ok, ok, entre cuatro. 15 sería. Claro, 15%. 15%. Ahora, que la madre va a recibir el 30%, oye, pero es más, claro, porque tiene dos hijos, pero no es porque, o sea, ¿cuándo podría recibir de los cuatro uno de los niños más? Ejemplo, oye, el primer hijo tiene una dolencia y tiene un tratamiento. Pregunto, ¿se le dará igual 15%? No, es un poco más. Claro, imaginemos, el juez estima que se le debe dar un 21% y la diferencia se prorrateará en los otros tres. Siempre se tiene en cuenta el estado de necesidad. El estado de necesidad. ¿Está claro? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Ok. Eh,
Como conversábamos, hay aumento o disminución de la pensión alimenticia. ¿Sí? Aumento se da básicamente, vamos a tener un aumento de las necesidades o de las capacidades económicas. Ejemplo, en el año 2000, hoy estamos 25 ya, en el año 2010 nació un niño y se demandó por alimentos. ¿Qué requerirá un niño de meses de nacido? Pañales. ¿Qué más? Leche, doctor, Ya, medicina de comida, repente. leche, ya. ¿Y qué más? De repente gastos de controles de salud, ya. Paro de contar. 2026, ese niño, ya, y se estableció como pensión alimenticia el monto de 800 soles mensuales en el año 2000. Ahora ese niño ya es un adolescente y tiene 16 años de edad. A los 15 terminó el colegio y a los 16 ya ingresó a la universidad. ¿Tiene el mismo estado de necesidad a los 16 años y estando en la universidad? Sí, no. No, el gasto aumenta más. Claro. Número uno, quien necesita pagar universidad, recreación, ¿sí? Comida propiamente dicho, salud, vivienda, etc., 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 etc. O sea, las necesidades han aumentado. No es lo mismo que le compren un ropocito a un niño a vestirlo íntegramente a un adolescente de 16 años. Totalmente distinto. Aumente el estado de necesidad. Oye, si aumenta el estado de necesidad, ¿podría solicitar un aumento de pensión alimenticia? La respuesta es sí. Oye, se demandó una persona por alimentos y él ganaba el sueldo mínimo. ¿Sí? Ganaba el sueldo mínimo mensual. Pasaron 4 años, él sacó su título profesional y ahora está como contador en la empresa ganando 15.000 soles. Él, cuando le establecieron la pensión alimenticia sobre su sueldo mínimo, establecieron como pensión 400 soles. Pregunto, ¿podría solicitarse un aumento de pensión alimenticia porque ha cambiado la capacidad económica del demandado? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, miren, en esas dos circunstancias se puede solicitar un aumento de pensión alimenticia. Oye, reducción de pensión alimenticia. ¿Sí? Imaginemos, oye, a un niño se le estableció porque se le había detectado una dolencia, una pensión de 3.000 soles mensuales, porque necesitaba terapias especializadas. Pasó un año y el niño está totalmente rehabilitado y curado. Pregunto, del niño saludable al niño que tiene alguna dolencia y requiere terapias, atención especializada, ¿tienen el mismo estado de necesidad? Sí, no. No, No, doctor. No, Entonces, si desapareció ya ese estado de necesidad de urgencia, de asistencia, ¿podríamos solicitar la reducción de pensión alimenticia? Sí. Perfecto. Miren, otro. Oye, yo estoy como director en un banco, gano 30.000 soles mensuales y me demandaron por alimentos y establecieron una pensión alimenticia de 6.000 soles mensuales. Perfecto, yo cumplo. Después de 2 años me sacan del banco, pierdo el trabajo ahí y estoy trabajando en otra empresa como contador donde gano la suma de 5.000 nuevos soles. Pregunto, oye, ¿ha cambiado mi capacidad económica? Sí, no. sí, sí, ¿Podré solicitar una reducción de pensión alimenticia? sí, sí. sí, doctor. Claro,
Sí, si la pensión alimenticia es 6.000, ¿podré pagarla con 5.000 soles si el máximo embargable es el 60%? Totalmente imposible. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, pero miren cómo cambia dependiendo el estado de necesidad, capacidad económica, cómo se puede hacer un aumento o una reducción de pensión alimenticia. Los alimentos se pueden cumplir en un monto fijo, en un porcentaje o en especies. En especies, ejemplo, es un niño recién nacido, ya bueno, yo te doy 4 paquetes de pañales grandes al mes por pensión alimenticia. Y además te doy 4 latas de leche. Esa es la pensión que voy a cumplir de manera mensual. Mire, en especies. Oye, la pensión alimenticia que tendrá que cumplir el demandado es de 2.000 nuevos soles mensuales. Miren. Y en porcentaje, el demandado tiene que cumplir con el 30% de que por todo ingreso perciba el demandado. Oye, si es él gana 1.000 soles y es el 30%, ¿cuánto recibirá la mujer? 300. 300. Esa persona saca su título y está trabajando como contador y ahora gana 20.000 soles. ¿Cuánto recibe la mujer? 600. ¿Seguro? ¿De 20.000 soles el 30% es 600? 6.000 soles. Ok, miren cómo si aumenta la capacidad económica, cómo se gradúa el monto porcentual. Y si se reduce, o sea, ya en este caso la mujer no tendría que ser un aumento o reducción de pensión alimenticia. ¿Estamos? Miren, tengan muy en cuenta ello. Cuando es porcentual, solo se regula. Cuando es monto fijo, se mantiene y lo que podríamos hacer más adelante es solicitar un aumento o reducción dependiendo de las circunstancias. Ahora, podemos tener también el tema de la exoneración de pensión alimenticia. Número uno, puedo solicitar la exoneración cuando ha disminuido los ingresos del obligado. Es más, y los ingresos que tengo al momento, con la justa puedo sustentar mi estado de necesidad porque me han detectado una enfermedad. Si yo cumplo con la pensión alimenticia para ese menor, puedo hasta atentar contra mi propia salud. Miren, ahí podría solicitar una exoneración de pensión de alimentos. Oye, los alimentos, ¿hasta qué edad se satisfacen, se cumplen? ¿Hasta qué edad debe 18 de tener el años. hijo? Hasta los 18 años, doctor. Ya, a ver. La ley dice hasta los 28 años, pero después de los 18 se tiene que acreditar que curse estudios superiores satisfactoriamente. Imaginemos, tiene 18 años y no estudia, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Pregunto, ¿desapareció el estado de necesidad? La respuesta es sí. Oye, cumplió 18 años y se ha puesto a trabajar. No quiere estudiar. ¿Desapareció el estado de necesidad? La respuesta es sí. Oye, terminó su carrera de medicina, tiene 29 años, ¿desapareció el estado de necesidad? La respuesta es sí. En esos casos se puede hacer lo que corresponde a la exoneración de pensión alimenticia. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna interrogante? Chicos, chicas, Sí, doctor, tengo una consulta. dígame, doctor, lo escucho. Quizás no va tan relacionado, tan pegado al tema del que estamos hablando, pero en tal caso de que hay una familia constituida, pero los padres se separan por X motivos. Cada uno de los padres realiza su vida sentimental de forma independiente,
pero digamos que el padre cumple la obligación, ¿no? De cumplir con los alimentos, pero el padre por X circunstancias está inhabilitado digamos, alguna enfermedad, algún accidente o quizá muerte, etcétera. Pero los bienes que tenía, o sea, los bienes que había adquirido en esa etapa de soltería, los tenía en nombre de su pareja. En ese caso, doctor, ¿hay forma de que si los bienes que el padre adquirió todavía cuando estaba habilitado, cuando tenía la posibilidad de hacerlo, no está su nombre y todo está a nombre de otra persona, una persona, un tercero, se puede reclamar por parte de los hijos? ¿Hay forma? Ahora, ahí tenemos una complicación porque fácil pudieran reclamar si tiene bienes inmuebles a su nombre, pero por lo general hacen esto. Hacen oye, si he comprado algo y para cuidarme que mañana más adelante no se afecte esto, lo pongo a nombre de mi pareja. Cuando me ven en registros públicos no tengo absolutamente nada, ¿sí? No tengo absolutamente nada. Lo otro que podría ser, oye, un embargo en forma de retención de cuenta bancaria. Oye, no, yo utilizo pues la cuenta bancaria que tiene nada más mi esposa como única, o mi pareja como única cuenta, porque si viene un embargo en forma de retención de cuenta bancaria, todas las entidades financieras o crediticias van a informar que yo no tengo ninguna cuenta y no hay monto que retener. Ahí es totalmente complicado porque el bien no está como titular él, sino una tercera persona. Ahí sí está complicado y por eso las personas se cuidan con la finalidad de sustraer los bienes o sustraerse de las obligaciones poniendo a los nombres de una tercera persona. ¿Ya, caballero? Sí, doctor, muchas gracias. Me había quedado esa incógnita de todo lo que estábamos conversando. Perfecto, perfecto. Listo. Antes de... Perfecto. ¿Alguna otra duda, interrogante? Vamos a dar un break de 3 minutos. Creo que hay algunas personas que quieren entrar. 3 minutos y retornamos, chicos. Doctor, disculpe, una consulta. Claro que sí, lo escucho. En caso de la inasistencia, porque soy uno de los compañeros que entró tarde, ¿hay forma de convalidarlo? Ya, señor, voy a tomar al final nuevamente la asistencia, ¿ya? Muchas gracias, doctor. No se preocupe. Chao, chao. Listo.
Listo, chicos, continuamos. Hay unos supuestos que se deben de tener muy en cuenta. En un primer contexto, lo concerniente a la ley 29.803, ello modificó el código en el extremo que cuando en un proceso de alimentos hay un menor de edad de por medio, el juez, la jueza, el magistrado se encuentra obligado a pronunciarse en relación a una medida cautelar, una asignación anticipada de alimentos a favor de ese menor. Así no lo haya solicitado la parte, así se le haya olvidado, así lo haya hecho erróneamente, tiene que otorgar una asignación anticipada de alimentos. Miren, por lo general, la teoría cautelar es a pedido de parte. En este contexto, se debe de tener muy en cuenta esto. Otorgamiento de asignación anticipada de alimentos. Miren, de oficio tiene que dictar una asignación anticipada de alimentos a favor del menor alimentista. Por la ley 29.821, modificado por la ley 28.547, ¿sí? En los procesos de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, se pueden acumular los alimentos. ¿Qué quiere decir? Antiguamente, un padre no quería reconocer al hijo. ¿Y qué hacía la madre? La madre, en un primer contexto, demandaba por filiación, otorgada, declarando fundada la filiación. De ahí tenía que demandar por alimentos. Es decir, la madre de ese menor tenía que hacer dos procesos judiciales. Dos procesos judiciales. Hoy por hoy no, simple y llanamente demanda filiación y acumulativamente se establece la pensión alimenticia. ¿Sí? Y lo otro es el tema de las utilidades. Miren, cuando se pronuncia una oportunidad, hubo un problema, oye, ya terminó el proceso, oficiaron para que le descuenten mes a mes, ya le estaban descontando del sueldo, de lo que recibía mensualmente. Y llegaba para recibir al inicio del siguiente año las utilidades y no le retienen las utilidades. ¿Sí? No le retienen las utilidades al obligado alimentario. Y la mujer pues demanda, se establece, interpone una acción, después posteriormente una acción de amparo. ¿Y cuál es el resultado? El Tribunal Constitucional dijo que todo depende de cómo se haya realizado, hecho la pretensión. Número uno, si en un primer contexto lo que se tiene es solicita una pensión alimenticia correspondiente a el 30% de la remuneración mensual. Le aplicarán a la remuneración nada más mensual. Pero si la pretensora o demandante solicita el 30% de que por todo ingreso perciba el demandado, es decir, remuneraciones, gratificaciones, bonificación, le van a aplicar absolutamente todo. Todo depende de cómo hace
que cómo lo solicita, cuál es la pretensión que se tiene en relación a los alimentos que pretende, pues, que se cumplan. En relación a al tema que hemos visto de alimentos, preguntas, interrogantes. Doctor, Lo escucho, doctor. si bien ha explicado que al trabajador o a la persona le retienen el 60% de su sueldo, en el caso de que es independiente, que no tiene ingresos, bueno, ¿cómo se le haría para que cumpla? Y si en caso ya hubo una sentencia que tiene que pagar una cantidad y no paga, ¿cuál sería el proceso, no? A Ok, seguir? Gracias. ok, ok. En primer lugar, voy a aclarar un tema en particular. Imaginemos de las personas independientes, ¿sí? Un independiente es una persona, por ejemplo, que hace taxi, ¿sí? Una persona que hace taxi es demandado por alimentos. Imagínense el 30%, que establezcan el 30% que tiene que cumplir mensualmente de los ingresos que percibe a favor de su menor hijo. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? El 30% del sueldo mínimo vital, creo yo. No, 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 pero a Ah, ya. ver, esta persona hace taxi, tiene Ah, su auto propio y hace taxi. ¿Cuánto es el 30% de sus ingresos? es que no se sabe a ciencia cierta, doctor, porque no hay manera de acreditar Ahí cómo. vamos. El tema, ¿cuándo se debe de demandar porcentualmente? Cuando tenemos una persona que tiene un trabajo formal, llamémoslo así, o un trabajo fijo. Ejemplo, trabaja como profesor, trabaja administrativamente, trabaja como contador, trabaja en un colegio, trabaja en una institución formal, donde se le oficia al empleador y el empleador se ve obligado a retenerle mes a mes el porcentaje que ordena. Pero si es independiente, lo ideal es solicitar un monto fijo. El monto, discúlpeme, el porcentaje se le debe aplicar a aquella persona que trabaja para una institución o se puede establecer cuántos son sus ingresos regulares. De una persona a un taxista, pues de repente un día puede ganar 100 soles, de repente el siguiente día gana 500, otro día 50 y así sucesivamente, pero no, a ciencia cierta no podemos establecer cuánto es lo que gana de manera mensual. ¿Estamos? Kioto. Ok. ¿Está clara la respuesta? ¿Sí? Doctor, una consulta. Entonces, ¿cómo determinarían cuánto es que le tocaría al menor si no tienen una boleta, se podría decir, de cuánto gana el papá? Eh, ¿Cuánto le tocaría? Vuélveme a repetir, por favor. Tipo la mensualidad de su hijo. ¿Cómo sabrían distribuir la mensualidad que le toca sobre el menor cuando no tienen una boleta exactamente de cuánto está Ahora, ganando el eh, papá? claro, ahora, hay que tener, por ejemplo, un niño gasta 1.000 soles mensuales. ¿Cuánto tendría que cumplir? Imaginemos, hipotéticamente, pongamos un monto, 1.000 soles mensuales. ¿Cuánto tendría que cumplir el padre? 500. Tentativamente 500 o un poco más, porque hay que tenerse en cuenta que las labores que cumple la madre también se tiene que asignar o establecer como que ella también está cumpliendo. O sea, padre y madre relativamente deben de coadyuvar a la manutención del menor. Dentro de este contexto, debería de cumplir con 500. Ahora, ojo,
No, todas las cosas no están en función a la capacidad económica, porque imaginemos, ya, esta persona es una persona acaudalada, ¿sí? Acaudalada. ¿Cuánto establecemos en función a lo que él tiene? No, depende del estado de necesidad. Se arribó a una conciliación extrajudicial, eh, extrajudicial por alimentos de un futbolista. ¿Sabe cuánto era el porcentaje que este futbolista cumplía para satisfacer los alimentos de su menor hija en ese tiempo? Porque ella es mayor de edad ahorita. Digan un porcentaje. El 20%, doctor. Ideas. Oh, no, no. A ver, ¿alguien El, más? Un el 40%. 30. El 30, el 40. Se estableció el 0,02% mensual. Y eso era más que suficiente para satisfacer el estado de necesidad de esa menor en ese tiempo. Miren, o sea, todo no está en base a la capacidad económica. También se tiene que ver el estado de necesidad, porque imaginemos que él es un empresario, la madre no va a solicitar, bueno, para mi hijo, ya, 20.000 soles mensuales. Hay que tenerse en cuenta algo. Los alimentos son para satisfacer el estado de necesidad del menor. Los alimentos no pueden generar un enriquecimiento indebido de alguna de las partes. ¿Estamos? Se debe de tener muy en cuenta ello. ¿Está claro, señorita? Doctor, entonces, Señorita Arce, ¿está claro? sí, se lo entendí. Entonces, tipo, si la mamá, lo demanda por alimentos y todo eso, y para ese momento del juicio que van a determinar cuánto le toca, el señor no tiene un trabajo, sí o sí, también igual le ponen un monto y el señor tiene que cumplir, ¿verdad? Muy buena pregunta. A ver, imaginemos que demandan por alimentos, lo llaman a audiencia y la jueza le pregunta, ¿y usted cuánto gana mensual? Yo no trabajo. ¿Y quién lo mantiene? Mi familia me mantiene. Y la parte demandante no ha logrado acreditar que él tiene un centro de labores. ¿Cuánto van a establecer de pensión alimenticia? Eso a raíz de la pregunta de su compañera. Y se lo agradezco. ¿Cuánto va a establecer de pensión alimenticia? ¿Y cuál es el fundamento? El sueldo mínimo vital, doctor. Por ahí es el tema. Y le digo su fundamento. Número uno, en la Constitución Política de Perú, para empezar, el trabajo es un derecho, pero también es una obligación. O sea, todos estamos obligados a trabajar. Punto uno. Punto dos, todos los que trabajan, ¿sí? Nadie puede trabajar ganando menos de la remuneración mínima vital. ¿Estamos? Ahora, dentro de ese contexto, la jueza presumirá que este señor no gana menos del mínimo vital y en base de ello establece una pensión alimenticia. ¿Sí? Por eso es fundamental probar la capacidad económica de la otra parte. Oye, no trabaja, pero lo ves en redes, para en auto, muy buena ropa, para en fiestas, certificado de movimiento migratorio. El año pasado nada más viajó 3 veces al exterior. Pregunto, ¿a él establecerá el mínimo de pensión alimenticia? Sí, no. No, doctor. Muy bien, no porque han habido otras formas de acreditar la capacidad económica de esta parte. ¿Sí? ¿Está claro, señores? ¿Está claro, señorita?
Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Doctor, Dígame, doctor, lo escucho. disculpe, y complementando lo que usted menciona, pero si en tal caso estos viajes no son financiados por él, sino por un familiar que tiene, bueno, por ejemplo, se me viene a la mente casos de futbolistas, ¿no? Normalmente los futbolistas que ganan mucho, mucho dinero llevan o suelen llevar a su familia a todos lados, viajan, o les dan carros, o les dan, les proveen de una vida lujosa. En ese tipo de casos, doctor. Ok, ok. Claro, ya. Todos los viajes se los pagó. Ya tendrá que él acreditar pues que le han pagado los viajes. ¿Sí? Oye, tiene una cuenta en Saga, ¿sí? Y Ripley que mensualmente paga X soles, que también le pagan la cuenta, él tendrá que descargar todo ello. Sí, sí, es bien cierto lo que usted, pero ya la otra parte tendrá que acreditar que efectivamente él no es. ¿Sí? Él no es el que sufraga ello. Miren, yo no he pagado absolutamente nada. Miren la cuenta bancaria, quién es el que ha pagado, a nombre de quién están, ha cancelado los boletos, etc., etc. Sí, totalmente cierto, pero ya considero yo que procesalmente la otra parte habrá una inversión de la carga de la prueba, figurativamente hablando. ¿Está bien, caballero? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, no, qué ocurrencia, caballero. Gracias a usted por su interrogante. Gracias igualmente, doctor. Listo. Bueno, señores, vamos a ver una institución denominada la patria potestad. La patria potestad es un tema vital dentro de la relación paterno-filial. Permítanme, creo que no me permite pasar el PPT. Ok, ahora sí, ahora sí. La patria potestad, por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar la persona y los bienes de sus menores hijos. Pero un menor podría tener bienes, un menor de edad podría tener bienes. No, No, no podría ser titular de bienes, un menor. Y está a cargo de un curador, sí, doctor, o de un apoderado. Albacea. Ok. Miren, les doy un ejemplo. El papá, mamá tiene un hijo de 10 años, el padre muere y deja 10 casas, 2 carros y una cuenta bancaria con 50.000 soles. Pregunto, ¿de eso, de lo que ha dejado el padre, el hijo hereda? Sí, no. Sí. Entonces el menor puede tener bienes, puede ser titular de bienes, ¿sí? Vía, para manera de ejemplo nada más, de la sucesión intestada. Yo tengo, miren, con mi esposa, somos padrinos del último de nuestros sobrinos. Él es nuestro ahijado. Pregunto, va a cumplir este año 6 años nuestro ahijado. ¿Nosotros le podríamos donar a nuestro ahijado un terreno? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? La donación tiene que ser también entre personas capaces y todavía el niño no es capaz, doctor. No es capaz, pero ¿quién representa ese menor? ¿Quién representa a ese menor? los Los padres. padres. Los padres.
los padres. Por eso es poder, deber de cuidar la persona y de sus bienes, ¿sí? De sus bienes. Los padres van a representar a estos menores. Debemos de tener en cuenta algunos temas que he escuchado ahí. Sí, miren, eh, el menor de edad, sí, con papás está la institución de la patria potestad. Oye, por A o B, papá, mamá no hay. ¿Qué van a tener ese menor? Un tutor mayor de edad declarado incapaz. ¿Qué va a tener? Un curador, ¿sí? Que se va a preocupar de sus derechos e intereses. ¿Cuáles son los deberes y derechos que constituyen la patria potestad? Son deberes y derechos de lo que ejercen la patria potestad. Número uno, proveer al sostenimiento y educación de los hijos, dirigir el proceso educativo de los hijos y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación, aprovechar de los servicios de sus hijos atendiendo su edad y condición sin perjuicio de su educación, tener a los hijos en su compañía y recogerlos del lugar donde estuviesen sin su permiso, recurriendo a la autoridad si fuera necesario. Representar al hijo en los actos de la vida civil, ¿sí? Administrar los bienes de sus hijos, usufructuar los bienes de sus hijos y tratándose de productos debemos de tener en cuenta lo que prescribe el artículo 1024. Esto lo hemos conversado en los alimentos, ¿sí? Y nos dice, subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Mire, oye, después de los 18, ¿un hijo puede tener derecho a alimentos? Sí. Después de los 18, sí. Un presupuesto que curse estudios superiores satisfactoriamente. El otro supuesto, ¿sí? Que sean solteros y que no se encuentren en aptitud para atender su subsistencia por causa de incapacidad. ¿Cuáles son los deberes de los hijos? Los hijos están obligados a obedecer, respetar y honrar a sus padres. Eso es vital. Deben de tener muy en cuenta dentro de lo que corresponde a la patria potestad, se puede autorizar a los menores a contraer obligaciones, ¿sí? Doctor, una consulta. Dígame. Eh, los hijos hasta los 28 años, uno está, pues, no les da el derecho de los alimentos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, una hija sale embarazada y no se casa? ¿Aún persiste también el derecho de los alimentos hacia esa señorita o señora ya? Gracias. Muy buena pregunta. Mire, hubo una hija que era mayor de 18 años y estaba, si no me equivoco, en segundo año de universidad en ese tiempo, o estaba en cuarto ciclo o algo por el estilo. Salió embarazada, ¿sí? Y bueno, el padre ya no quería pasar por alimentos, no quería pasar porque lo pasaba voluntariamente, no porque lo hayan demandado, no quería pasar alimentos ya. Y la hija lo demandó por alimentos. Y a las finales, pese a que tenía
a su menor niño, esta hija aún, ¿sí? El juez le asignó una pensión alimenticia. El padre, en la contestación de la demanda, dijo que había desaparecido el estado de necesidad porque ella había dado a luz, porque tenía un hijo. Y el juez no le admitió y denegó ello porque aún aparecía en ella el estado de necesidad. Ojo, los alimentos voy a decir, oye, pero el padre no está obligado a alimentar al nieto. Bueno, en el caso de ese nieto, el que está obligado es el padre biológico. Él no lo va a eximir esto a que prosiga cumpliendo con su pensión alimenticia. ¿Sí? Eso es lo que se resolvió en una oportunidad en relación a él. ¿Está bien, doctor? Gracias, doctor. Gracias. Ok. Autorización del menor para contraer obligaciones sin perjuicio de lo dispuesto en el 1358 del Código Civil. El menor que tenga más de 16 años de edad puede contraer obligaciones o renunciar a derechos siempre que sus padres que ejerzan la patria potestad autoricen expresa o tácitamente el acto o lo ratifiquen. ¿Sí? Cuando el acto no es autorizado ni ratificado, el menor queda sujeto a la restitución de la suma que hubiese convertido en su provecho. El menor que hubiese actuado con dolo responde por los daños y perjuicios que se generen. Ahora, también tenemos nosotros la autorización de el menor para trabajar. El menor capaz de discernimiento puede ser autorizado por sus padres para dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio. En este caso, puede practicar los actos que requieran el ejercicio regular de tal actividad, administrar los bienes que se le hubieran dejado en dicho objeto o que adquieran como producto de aquella actividad, usufructuarlos o disponer de ellos. La autorización puede ser revocada por razones justificadas. Ya vemos nosotros en campañas pues de diciembre por lo general, en Ripley trabajando a adolescentes, en WOM también trabajando a adolescentes y es porque se les ha otorgado autorización. ¿Cuáles causales de extinción de la patria potestad? Una de las causales es por la muerte de los padres o del hijo. Oye, si ya murió el padre o el hijo, ya no hay patria potestad. ¿Sí? Por cesar la incapacidad del hijo conforme al artículo 46. ¿Sí? O por cumplir el hijo 18 años de edad. Si cumple 18 años de edad, ya él tiene plena capacidad y sobre esta persona no habría patria potestad alguna. Jesús, Cristian, lo escuchamos, doctor. Otra pregunta, doctor, con respecto a la patria potestad. Por ejemplo, una madre demanda la filiación extramatrimonial y alimentos a una persona pues, que conoció, bueno, pues, en un momento eventual, ¿no? Esa persona que no tiene ningún vínculo de repente mucho con la mujer y menos con el niño, ¿también tiene patria potestad sobre el niño? Gracias. Ok. Pregunto. ¿Es el padre biológico? Sí, pero ya declarado con ADN y todo, ¿no? Ah, ok, ya. Entonces demandó ya. Sí, la patria potestad lo tiene el padre y la madre. Es más, producto de ello, ¿sí? Producto de ello es que se da la obligación para prestar los alimentos. ¿Estamos? Ahora, producto de ello, de esta patria potestad, también él podría solicitar de repente la tenencia compartida o el régimen de visitas, ¿me entienden? No se pierde.
en algunas oportunidades cuando hay el divorcio, sí, a uno se le suspende y a otro se le mantiene, pero por lo general ahora se le aplica el tema de la tenencia compartida. ¿Está bien, doctor? Sí, doctor, gracias. Listo. Pérdida de la patria potestad. La patria potestad se pierde por condena a pena que lo produzca o por abandonar al hijo durante 6 meses continuos o cuando la duración sumada del abandono exceda de este plazo. Miren las circunstancias por las que se puede perder la patria potestad. Sin perjuicio de ello, también hay la figura de la privación de la patria potestad. Y esto se da, ejemplo, por dar órdenes o consejos, ejemplos corruptos o dedicarlos a la mendicidad a los hijos, por tratarlos con dureza excesiva y por negarse a prestar alimentos. En el punto 2 hubo una madre que se le privó la patria potestad. ¿Y en qué circunstancias? Porque, ejemplo, esta madre el niño le había agarrado un sol de su monedero. ¿Qué hizo esta mujer? Agarró, calentó la plancha y le quemó la mano a ese niño para corregirlo supuestamente. Y fue denunciada esta persona por los maltratos a la criatura y se le privó de la patria potestad. A ver, permítanme un momento que se está... La disculpa del caso, señores. En tema de la suspensión de la patria potestad, el artículo 46 establece los supuestos que se dan en la misma. Cuando el padre o la madre tenga capacidad de ejercicio restringida, según el artículo 44, numeral 9. El 44, numeral 9, ¿qué supuestos nos alberga? ¿Quién me dice? Cuando la persona se encuentra en estado de, a ver, cuando la persona se encuentra en estado de, En estado de coma. así es, muy amable y muchas gracias. Cuando se encuentra la persona en estado de coma, por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. Cuando hablamos de esta figura, ¿ustedes en qué institución la han visto el tema de la ausencia? A ver, ¿en qué curso lo han visto? Ausencia, muerte presunta. A ver.
Personas, doctor. Así es, en derecho de las personas, en derecho de las personas. ¿Sí? Cuando se compruebe que el padre o la madre se hayan impedido de hecho para ejercerlas, ¿sí? Y en el caso del artículo 340 del Código Sustantivo. Cuando hablamos básicamente el 340 nos dice, los hijos se confían al cónyuge que obtuvo la separación por causal específica. Si nos dice por causal específica, pregunto, ¿la norma nos está hablando de una separación convencional o un divorcio por causal? Por causal. Por causal, por causal. Debemos de tener en cuenta que es esta por causal. Discúlpenme, estoy acá, este está un poco fallando. Ok. En los casos de separación convencional y divorcio ulterior, ninguno de los padres quedan suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, algo que conversamos hace un momento. En el divorcio por causal, sí, sin perjuicio de ello, miren, los derechos y obligaciones y facultades se mantienen. Curador para menor de edad. Pregunto, Doctor, una consulta. cuando era el proceso de impugnación de paternidad. Señorita Arce, le escucho. Tipo esa de la patria potestad. Este, supongamos que de un menor, tipo el papá no lo firma, pero sí como que da una mensualidad. Sabe la existencia del menor, todo, pero no quiere firmarlo y la mamá no demanda. Y él, supongamos, de un momento a otro quiere firmar y reclamar la patria potestad, ¿se le podría otorgar también? La madre, ¿por qué motivo lo demanda? Para empezar. No, la mamá no lo demanda por nada, simplemente, tipo, no quiso llegarle a poner el apellido porque X motivos, el papá nunca estuvo presente y simplemente mandaba una mensualidad. Ok. Ahora, que si él podría, sí podría más adelante. Si es que se llega a consignar en su acta de nacimiento, en el acta de nacimiento del menor, como su padre, papá y mamá tienen la patria potestad. Pero si no se consigna como papá, no puede reclamar absolutamente nada ese menor. Nada, nada, nada. No, claro, pero yo hablo tipo el papá que quiere reclamar la patria potestad. Pero la mamá demuestra que el papá sí supo del menor de edad de un inicio Señorita Arce, y ¿puede repetir, por favor? tipo, es que lo que pasa es que yo pregunto si es que el papá reclama la patria potestad, pero si la mamá demuestra que el papá sí supo del menor de un inicio de su embarazo y, y no quiso saber nada de él. Ya, muy al margen de eso, si a la larga se llega a concretar que él aparece como padre biológico en el acta, él puede reclamar o tratar de ejercer todos los derechos de que ese acto emane. ¿Sí? De que ese acto emane. Ahora, pero todo depende, pues, de repente la madre dice, no, ¿sabe qué? Él no es el padre biológico, ¿sí? Pero lo que sí, el kit del asunto está acá, señorita, en que si él no aparece como padre, no puede reclamar absolutamente nada. Pero si se llega a incluir en el acta de nacimiento de ese menor, él tiene todo el derecho.
todo el derecho para reclamar ello. De repente régimen de visitas, de repente tenencia compartida, etc., etc., depende de las circunstancias. Pero que a pesar de que durante muchos años él no quiso estar en la vida del menor, porque Mire, él sí eh, sabía la existencia. ya, pregunto, ¿y la madre por qué no lo demandó por filiación? Eso sí. ¿Por qué no lo demandó por filiación? Nada la detenía a la madre a poder demandar por filiación. ¿Sí? Es más, pienso en borrador, la madre no lo demandó por filiación, pero sí aceptaba la pensión alimenticia. Porque usted me refiere a un caso Sí, que ella sí recibía la pensión. sí, claro. Lo que hubiera hecho, ¿sabe qué? No acepto pensión alimenticia alguno, porque no lo has reconocido, no eres el padre y tampoco te acepto pensión alimenticia, pero sí aceptaba pensión alimenticia y no exigía un reconocimiento. Ahora, de que si él termina, por más que no lo haya reconocido y posteriormente pues quiere reconocerlo y se acepta y termina en el acta de nacimiento como padre, puede ejercer todos los derechos de que la patria potestad emane, sin ningún problema, sin ningún problema. Bien podría. Acá el kit es que él tiene que estar y aparecer como padre en el acta de nacimiento. Ese es lo básico, para poder reclamar cualquier persona. Oye, yo no podría solicitar régimen de visitas de alguien que no aparezca en su acta de nacimiento como padre. O sea, el kit del asunto, para que él pueda reclamar absolutamente todo, ¿sí? Es que aparezca, ¿sí? En el acta de nacimiento como padre. ¿Ya? Ok, doctor, muchas gracias. De nada, señorita. ¿Se acuerdan que cuando, cuando se hace la impugnación de paternidad o contestación de paternidad, ¿a quién se demanda? Cuando hay un proceso de impugnación o contestación de paternidad, ¿a quién se demanda? Ideas, y eso lo hemos conversado la semana pasada, A la madre y al hijo, a la madre y al hijo. La madre contestará mediante su abogado su demanda y el hijo mediante su mamá. no, porque los dos hay un conflicto de intereses porque la madre también está demandada. En ese caso, el juez nombra un curador procesal. ¿Para qué? Para que conteste la demanda. ¿Y quién es el curador? Un abogado que ha sido designado por el juez y este ha aceptado el cargo. Va a contestar la demanda para defender los derechos y acciones de ese menor que ha sido demandado. ¿Estamos? La madre no puede contestar, claro, se demanda a los dos, la madre no puede contestar porque hay un conflicto de intereses, la madre también es demandada. ¿Sí? Debemos de tener muy en cuenta ello. Y esto se puede solicitar de oficio o a petición de parte para salvaguardar los derechos e intereses de ese menor de edad. Consecuencias de la pérdida, privación, suspensión de la patria potestad. Se extenderán a los hijos nacidos después de que ha sido declarada y no altera los deberes de los padres con los hijos. Ejemplo, eh, se le priva a la patria potestad al padre. ¿Por qué? Por hacer o efectuar actos de violencia física en contra de la madre y su menor hijo. ¿Sí?
lo denunció por violencia familiar, ¿sí? Y sale la sentencia. Pero la esposa estaba embarazada. Sale la sentencia y a los 15 días nace otro hijo del que fue denunciado, demandado por violencia familiar, en la modalidad de violencia física y psicológica. Pregunto, como nace otro hijo de esa persona, tendrá que iniciar otro proceso judicial para suspender la patria potestad, privarlo de la patria potestad. La respuesta es no. Ese hijo que ha nacido se le extienden los efectos de la primera sentencia que salió. No tiene que iniciar otro proceso judicial para privar o suspenderle la patria potestad. Ahora, muy al margen que una persona esté privado de la patria potestad, sí, suspendido de la patria potestad, no va a alterar la obligación que tienen para cumplir con los alimentos. ¿Sí? Él tiene que cumplir con los alimentos, así esté suspendido, privado de la patria potestad. Eso sí, no se corta. Esa obligación tiene que mantenerse y cumplirse. Restitución de la patria potestad. Cuando cesan las causas que lo determinaron, puede restituírsele la patria potestad. Transcurrido 3 años de cumplida la sentencia correspondiente que llevaba anexa el pronunciamiento en relación a la patria potestad, el juez restituirá la patria potestad total o parcialmente según convenga el interés del menor en los casos de pérdida y suspensión. Los padres volverán a ejercer la patria potestad cuando desaparezcan los hechos que la motivaron. Y asimismo se debe de tener en cuenta que también se da en los casos de delitos dolosos, en agravio del hijo o en perjuicio de él mismo. Hay dos personas que están para ingresar a esta hora. Ah, bueno. Señor Samir, lo escucho. Profesor, en defensa de un compañero que es Diego Aranda, que me parece que está ahí entrando, él ya pasó lista desde antes y se le fue a internet a las 11:40 más o menos. Le escribió la delegada y todo, pero bueno, todavía no y todavía sigue en sala de espera. A ver, no, sí, en sala de espera, pero yo a mitad de la clase, a ver, vamos a hacerlo pasar, bueno, a ver, para que escuche las indicaciones. Pero de por medio teníamos, a ver, eh, Doctor, disculpe señorita, dígame. doctor, una pregunta. ¿Hay alguna circunstancia en la cual no se le pueda volver a restituir la patria potestad a- al padre que tal vez se le ha suspendido o privado en alguna circunstancia? Imaginemos definitivamente en hechos como comisión de delitos ilícitos penales, valga la redundancia, en agravio del menor, ¿sí? Ahí es un tema muy delicado. Manturano, Ah, ¿ves? bueno, no sé ¿Está? si le No. podría hacer una pregunta un poco Claro, claro, específica. claro. A ver, antes de... Ya. Eh, sí, me ha tocado ver casos a veces donde hay madres que quieren sacar a sus hijos al extranjero, ya sea por estudios o viajes, y a veces Ese los es el padres. tema ese es un tema de autorización de viaje del menor. Ya, Ujú, ¿qué sí, pasa pero ahí? ajá, la pregunta era que a veces los padres se niegan y obviamente ya no están juntos y bueno, y tienen una pensión alimenticia que a veces ellos también son deudores alimentarios
¿Y hay alguna circunstancia en la cual ellos pueden suspender la patria potestad por justamente por ser, bueno, morosos prácticamente por la pensión alimenticia? ¿O también tiene un lapso de tiempo para suspender esa patria potestad? A ver, pero ni siquiera para iniciar un proceso de suspensión o privación de la patria potestad por no cumplir pensión alimenticia. Si está demandado por alimentos, debe revisar el Código del Niño y Adolescente en el tema de autorización, específicamente autorización de viaje del menor. Hay la excepción cuando el padre se encuentra en el registro de morosos alimentarios, no va a tener ningún problema, la jueza le va a otorgar el permiso para que salga del país. Sí, pero o sea, esa es la única circunstancia en la cual se podría suspender, o sea, no necesariamente necesita el permiso del padre, porque también es un proceso que he visto que se necesita registrar, todavía eso A y ver, a veces es un a ver. proceso largo. El tema no, es un proceso no contencioso y no es muy largo. Ahora, el tema es que usted me diga, eh, ¿quiere que el menor salga del país? ¿Cuándo va a regresar el menor? Bueno, supongamos que tal vez es un estudio al extranjero que tiene una beca, tal vez son ¿Qué edad todo tiene el menor? ¿Una beca para estudiar dónde? al, supongamos Australia. No, pues, pero ¿una beca le ha dado un colegio una beca? Porque si me está hablando de menor de edad, ¿un colegio le ha dado una beca? Bueno, estoy poniendo un ejemplo porque la verdad no es, Claro, no es el que tema sea de el caso de fondo la vida es real. el siguiente, debemos tener en cuenta ya. Imaginemos que se han divorciado y el padre esté suspendido de la patria potestad, pero por más que esté suspendido de la patria potestad y la madre ejerce la patria potestad por un divorcio por causal, pongamos de ejemplo, el padre tiene el derecho al régimen de visitas, Ujú. ¿sí? Ahora, ¿no quiere dar permiso? Hágase la autorización de viaje del menor, solicita la autorización de viaje del menor y la jueza va a evaluar, siempre y cuando asegure que ese menor va a regresar al territorio nacional o por X motivo ya sustente otras cosas. Pero eh, es más fácil hacer el proceso de autorización de viaje del menor que hacer y que se lo van a dar. Usted me dice que no lo ve y lo abandonó al menor, no cumple con pensión alimenticia, ya lo ha demandado, mucho más rápido se lo dan. Que hacer un proceso judicial en el cual a la otra parte se le suspende de la patria potestad. Mm, no, O ya, sea, ya ahora el abanico de posibilidades que da el código está para ponernos en situaciones de que hoy si incumple con pensión alimenticia, acá no va a impedir pues ese menor que quiere ir de turismo, ir a estudiar y regresar. No. Pero como le digo, nos ponemos en el caso, oye, por más que esté suspendido, por ejemplo, en el caso del divorcio por causal, pues el señor tiene derecho a régimen de visitas. Oye, pero no, yo quiero que viaje, el señor no quiere viajar. Bueno, ya ha estado demandado por alimentos mucho, pero incluyen el registro de deudores alimentarios y prosiga nada más, que le va a salir, no es complicado, ¿sí? Porque es solicitud de autorización de viaje del menor, o sea, ¿sí? aunque Y le hayan listo. suspendido por alimentación morosa, igual tiene, o sea, por el régimen de visitas, él todavía puede oponerse a ese viaje, si es que el menor quiere. Lo que pasa es que por más que se oponga y está en el registro de deudores alimentarios, sí, la jueza le va a otorgar la autorización, siempre y cuando asegure el retorno de ese menor o por las causas que está alegando. Pero no se lo va a negar la jueza. Sí, Pero es sí tiene que textual haber el sí o sí un código. proceso judicial donde la jueza, o sea, sí o sí tiene que haber un proceso judicial donde la jueza tenga que autorizar al menor a realizar este viaje. Solamente que Sí, ya no a contaría ver, con la oposición del padre. que se oponga y como está demandado por alimentos y está registrado por deudor de alimentario moroso, se le van a otorgar la autorización. Ahora, hay dos cosas, o lo otorga el juez
¿sí? O en la vía notarial. Ah, o Listo. sea, serían dos días. Ahora, si en el acta de nacimiento nada más aparece la madre que ha firmado el menor, ella nada más autoriza a quien aparece en el acta, nada más. Ya. Muchas gracias, doctor. Esa era mi De duda. nada, hija, Ahora, de una nada, de nada. consulta. Ya, sí, lo que pasa, tipo, eh, han ¿Cuál tipo? demandado por ¿Cuál alimentos. tipo? No, es sobre el permiso que estaban hablando. Ya. Ya, tipo, la mamá demanda por alimentos al papá, pero creo que para que haya como que no tiene que pasar los 6 meses para que esté en mora, algo así, ¿verdad? A ver, imaginemos. No cumple con un mes, ya es un abogado, ¿cómo se llama? Sale la medida cautelar, más, no terminó el proceso, sale la asignación anticipada de alimentos, ya se ha demandado y él tenía que cumplir fin de mes, no cumplió. El Exacto. siguiente mes no cumplió, ya que le haga los devengados y no va a cumplir, porque si no cumplió, imaginemos, 500 soles o 1.000 soles, menos va a cumplir 2.000, ni 3.000 que se le ha acumulado, ya que lo inscribe en el registro de deudores alimentarios. Pero él sí deposita, tipo, dejando 4 o 5 meses, deposita un mes, así, va depositando. Y si quiere sacar un permiso para un viaje, aún así también le otorgan el permiso. A ver, Así. pero si usted me dice, no, deposita cada 4 o 5 meses, no está cumpliendo con a la criatura, al niño, no le puedo dar de comer cada 4 meses que deposita la pensión, ya que lo inscribe en el Claro. registro de deudores alimentarios. Sería mejor para que se configure el tipo establecido en la norma y no tenga ningún impedimento a nivel judicial. Entonces, haciendo eso y pide el permiso, sí se le Y otorgaría. solicita la autorización y que pues, invocando que el señor está registrado en los deudores alimentarios morosos, valga la redundancia. Así sea un viaje de vacaciones, algo así, ¿no? No, no pasa nada. No, a estudio, vacaciones, para conocer, qué sé yo, pero no, viaje es viaje, Ay, autorización es autorización. ya. Ok, muchas gracias. Ok. Maturano, ¿está? ¿No está? Becerra, tampoco está. Doctor, buenos días, Becerra, presente. Buenas tardes, perdón. Becerra, fíjate Becerra, conteste Becerra. Navarro, Ángelo, Presente. ok. Yupanqui Diego, Presente, doctor. Orellana y paro de contar. Entonces, ya, listo. Ya lo que como me prometí, tomar nuevamente lista y ya está. Bueno, señores, como les dije, no me han habilitado, tenía un contratiempo en relación a cargar el control. Ya el próximo lunes va a ser el control al ingresar nada más. Lo que sí les voy a pedir, por favor, yo voy a estar 10 minutos antes. Sí, ingresan con cámara prendida para no perder tiempo y no estar diciendo, señor, prenda la cámara, señor, prenda la cámara. Por favor, tengan la amabilidad. Con cámaras prendidas. Señorita delegada, ¿algo adicional? No, doctor. Listo. Que tengan un bonito día. Cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense. Miguel Ángel levantó la mano. Sí, doctor, bueno, ¿qué pasa? Que ayer hemos tenido, bueno, yo mi parte, no sé los demás, he tenido problemas para publicar el trabajo. Ahí está en el grupo donde estaban escribiendo. O sea, el documento no cargaba, o será mi sistema, el trabajo de campo que dejó el número 5 y no pude publicarlo. A ver, mándeme, señor, porque eso lo tengo, la única autorización que tendría sería por sistema.
envíeme un correo electrónico con su trabajo diciéndome que ha habido problemas en la plataforma. Yo lo envío a sistemas y sistemas me contesta. No ha habido ningún problema, ha debido de ser un problema de internet. Ya no se puede aceptar. Envíelo y lo vemos, ¿ya? La doctora, sí. Doctor, Ok. ¿Sí? bueno, doctor, creo que no es el problema del sistema porque a mí me apareció lo mismo, pero es el problema de que cuando tú descargas tu trabajo, si lo haces en Canvas, genera mucho peso, tienes que llevarlo a la aplicación, los PDF para que lo comprima. Es el tema del peso, porque ahí te dice máximo 20, que tiene que pesar como 20 nada más, no puede pesar más. Ok. Doctor, si es que puedo acotar. Claro que sí. Hay una función en Canva que es descargar PDF, versión para imprimir, y otra que dice PDF estándar, lo recomendado, más o menos. Entonces, si uno lo descarga en la versión de imprimir, esa versión sí no te deja enviar, te dice que es muy pesado. Pero si lo descargas en la versión estándar normal, sí deja enviarlo. Ok, buen dato. Los que han tenido Doctor, problemas, le perdón escucho. por interrumpirlo, pero ese problema me ha sucedido a mí en bastantes ocasiones y la verdad es debido a una caída del sistema, porque una vez intenté enviar un trabajo y como que te sale que está cargando y no te termina de cargar la misma aplicación. A veces el campus, bueno, porque somos muchos estudiantes, como que se cae un poco la plataforma, así como el SAT. Ahora, Puede por ser eso le eso que di. haya sucedido en A ver, realidad, porque a mí me ha pasado. nuevamente, el señor me dice que ha tenido ese problema. Envíeme, yo lo coordino con sistemas y sistema me dice, efectivamente, como ha sucedido hemos tenido un problema en Interbank, creo el aplicativo el fin de semana ha estado pero horrible. Tenía problemas yo, igual con otras personas consultaba, había problemas con el aplicativo. Puede ser. Pero por eso yo tengo que consultarlo, porque es la única autorización y el único aval que tenga que el sistema me diga, sí, efectivamente. Perfecto. ¿Ya? Doctor, Envíelo, pero señor. doctor, pero si sistema le dice que no ha tenido el problema, entonces, y yo Ahí sí sí he tenemos, estado para enviar el trabajo, si sistema me dice que no han tenido un problema, ahí sí porque tenemos muchas un veces problema sucede con que pueden usted. decir, muchas veces puede suceder que pueden decir que no ha tenido el problema y puede que No, sí lo no, ha no, tenido, no, no, sino eso no, a ver, señor. Eso no va a ocurrir. Que le digan que no, si hemos tenido un problema, estoy hablando institucionalmente, y que le digan no hemos tenido un problema, no. Lo que ha podido ocurrir es lo que dicen sus compañeros, que lo estaba enviando en otro formato, que lo estaba enviando de repente, como dice, muy pesado, y eso ya es un tema, ya no es un problema de la plataforma. Pero de todas maneras, como le digo, me comprometo a derivarlo a sistemas y para que él me dé la respuesta porque es mi único respaldo, mi único aval. ¿Aló? ¿Me escucha? sí, doctor, sí, normal. Ok, Gracias. ok, lo envía, por favor. Yo lo reenvío para que se pronuncien al respecto informática. Listo, chicos, que tengan buen día, un fuerte abrazo, cuídense mucho, que tengan un excelente día y tarde. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Hasta Cuídese, luego. doctor. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Cuídense mucho.